para comenzar con el libro de Corintios, vamos a leer Primera de Corintios, los versos del 1 al 3. Primera de Corintios, los versos del 1 al 3. En eso es que vamos a estar hoy, ¿ok? Primera de Corintios 1, del 1 al 3. Memorícese eso que vamos a estar. ¿Dónde queda 1 Corintios? Vamos a estar ahí un tiempo, ¿ok? Vamos a ir verso por verso y vamos a ver cómo Dios nos habla por este libro. Dice así los versos del 1 al 3. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Señor, gracias te damos por tu palabra. Te pedimos tu bendición en esta tarde, que nos hables, Señor, que me hables a mí, que hables a tu pueblo, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra. Vamos a comenzar esta nueva serie, Señor, y esperamos que sea de bendición a nuestras vidas. Tú sabes el corazón, tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Y por medio de tu palabra, Señor, tú puedes arreglar aquello que necesita ser restaurado. Señor, por favor, te pido que tú hables a nuestras vidas por medio de este libro, Señor, y en especial el día de hoy por medio de los versos que hemos leído, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Se puede sentar. Imagine que su amigo lo invita a la iglesia. Usted sabe que muchas veces alguien lo invita a la iglesia. Bueno, pues imagínese que su amigo lo invita a la iglesia. Ay, los niños se van. Ay, no sabía que los niños se iban con Maribel. A los niñitos se van con Maribel. Los pequeñitos, ok. Lo siento. Por ahí van los niñitos. Bueno, pues imagine que a usted lo invitan a la iglesia. Un amigo le dice, mira, yo quiero que tú visites mi iglesia, pero a veces es malo cuando hay un pero, ¿verdad? A veces es bueno. Pero quiero que sepas que en nuestra iglesia hay un problema en la iglesia. La iglesia está dividida. Unos siguen a un predicador, otros siguen a otro. Y unos piensan que este predicador, por no voy a decir nombre, es mejor y este otro predicador no es tan bueno, ¿verdad? Algunos hermanos han demandado a otros en los tribunales. Algunos miembros de la iglesia se comportan como mundanos y algunos beben, se emborrachan, viven como las personas del mundo. De hecho, tampoco los matrimonios entienden muy bien lo que es el matrimonio. Hay un desorden en el culto. Es un desorden. La pregunta es, si usted le dicen algo como eso, ¿cuál sería su reacción? ¿Qué usted haría? ¿Usted asistiría a una iglesia como esa? Y posiblemente con ese montón de advertencia, usted no asistiría a una iglesia como esa. Yo mismo diría, yo para allá ni voy a mirar, ¿verdad? Bueno, esos son algunos de los problemas que Pablo trata en esta carta a los Corintios. Todas esas cosas que yo he mencionado anteriormente son algunos de los problemas que Pablo trata en esta carta que nosotros vamos a comenzar a predicar en el día de hoy.
Así que hoy comenzamos nuestra serie sobre el libro de Corintios y vamos a comenzar con una introducción al libro. Así que hoy va a ser un poquito más informativo, por ser como una introducción, ¿verdad? Va a ser un poco informativo para que nosotros veamos las razones por las cuales Pablo escribe esta carta. Y yo espero que usted salga de aquí, ¿verdad? Y que usted no se pierda ninguna de las predicaciones sobre este libro. Al igual que estuvimos bien pendientes del tema del matrimonio, ¿verdad? Pues yo espero que en este libro de Corintios, pues, no nos perdamos ni uno, ¿ok? El pastor Jonathan y yo nos vamos a estar alternando este libro y vamos a ver cómo funciona esto. Es la primera vez que él y yo, ¿verdad? Hacemos esto, así que donde yo me quede, posiblemente voy a estar 2, 3 predicaciones y entonces él continúa, pero donde vamos a ver cómo nos funciona esto, ¿ok? Si nos queda bien, pues lo seguimos haciendo, si no, pues cambiamos el asunto. Pero muchos de los problemas que Pablo trata en esta carta son problemas que suceden en el día de hoy, en las iglesias, suceden. Y muchas de estas cosas que están escritas en la palabra del Señor, no muchas, las cosas que están escritas en la palabra de Dios, están escritas para que nosotros podamos aprender del error de otras personas. Dios nos está enseñando cómo esta iglesia, cómo Pablo exhorta a esta iglesia a arreglar sus problemas. ¿Para qué? Para que cuando nosotros nos enfrentemos a problemas parecidos a esto, hagamos exactamente, tomemos los consejos que el apóstol Pablo le está dando a los corintios. De hecho, eso lo dice en 1 Corintios 10, 6 al 11. 1 Corintios 10, 6 al 11 dice: estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos codiciaron. El apóstol Pablo está hablando aquí del pueblo de Israel. No sean pues idólatras como fueron algunos de ellos, según está escrito. El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por la serpiente. Ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Y mire cómo dice el 11, que es lo que estoy tratando de decir hoy. Estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Lo mismo sucede con Primera de Corintios, lo mismo sucede con toda la Escritura. Toda la Escritura es una enseñanza para que nosotros no cometamos los mismos errores que otros cometieron en el pasado. Y como dije anteriormente, muchos de los problemas que Pablo trata en esta carta son cosas que suceden hoy en día en la iglesia. Y cuando nosotros tengamos un problema parecido al que aparece aquí, tomemos la palabra de Dios y veamos el consejo de Pablo. Y eso es lo que queremos con esta carta. Pablo, por medio del Espíritu Santo, nos muestra la manera de afrontar todos estos problemas. Así que cuando hayan problemas en el matrimonio, con otros hermanos, ahí hay mucha información que Dios nos ha dejado en medio de su palabra para que nosotros podamos resolver los problemas de una manera bíblica. Comencemos hablando de la ciudad de Corinto, ¿verdad? Porque muchos hemos leído Primera de Corinto o Segunda de Corinto. La pregunta es, ¿qué ciudad era Corinto? Bueno, en los tiempos de Jesús, la ciudad de Corinto era una ciudad muy importante y estaba en crecimiento. La ubicación de la ciudad era bien importante para aquella época y era una ruta comercial para poder llegar a otras ciudades. Y es interesante porque cuando empecé a investigar sobre esto,
estuve mucho tiempo, yo te puedo decir que hasta perdí tiempo porque me gusta investigar, y perdí tiempo viendo videos de la ciudad de Corinto hoy en día, porque es bien diferente hoy en día a como era en el pasado. Usted sabe lo que es el canal de Panamá, ¿verdad? Que cuando cruzan el canal de Panamá están evitando dar toda esa vuelta para poder cruzar al otro lado. Bueno, pues algo parecido sucedía aquí. Ellos, los barcos que viajaban de un lado hacia otro, o de este a oeste, o de oeste a este, tenían que bordear parte de una ciudad, de una península, y Corinto estaba en un estrecho margen de 6 kilómetros. O sea, lo que dividía, usted sabe que Panamá, de un lado a otro lo divide Panamá. Bueno, lo que dividía esos dos mares eran 6 kilómetros. 6 kilómetros. Y en el medio de esos 6 kilómetros estaba la ciudad de Corinto. Si los navegantes querían llegar a Roma y salían de Jerusalén y estaban navegando, tenían que dar toda esa vuelta. Y dicen que el camino era tan malo que muchos no se arriesgaban a pasar por ahí. Entonces usted sabe lo que hizo la ciudad de Corinto. Yo me sorprendí también cuando vi eso y vuelvo y digo, perdí mucho tiempo, entre comillas, porque es historia, ¿verdad? Pero ellos se diseñaron un sistema en el cual sacaban los barcos del mar, los ponían en tierra, los movían 6 kilómetros y lo tiraban al otro lado del mar. Y eso trajo mucho crecimiento en la ciudad. Todo ese movimiento, la ciudad creció grandemente. Por ahí cruzaban los barcos para poder evitar toda esa vuelta. Creo que eran más de 200 kilómetros, sin contar los peligros que le ocurrían a las embarcaciones. Ellos preferían montar su barco en tierra y caminar por él. Ellos pavimentaron un lugar de roca, ahí montaban el barco, le quitaban un montón de cosas, el cargamento iba por otro lado y el barco iba montado y jalado por personas, pero con una rueda, y lo tiraban en el otro lado y le montaban el cargamento nuevo y seguían. Aparentemente era más rápido que dar toda la vuelta. Y de esa manera la ciudad creció enormemente. Para los tiempos de Jesús, eso es lo que ellos hacían. De hecho, si usted va a la ciudad de Corinto hoy, todavía queda parte de ese lugar donde montaban los barcos y los arrastraban. Hoy en día hay un canal, ¿verdad? Un canal bien que construyeron y ahora pasan por ahí, un canal de 6 kilómetros, bien estrecho, pero pasan por ahí, ya no tienen que hacer eso. Pero imagínense eso, 2000 años atrás, haciendo ese invento de pasar los barcos en seco en vez de dar la vuelta. Así que esta ciudad estaba creciendo económicamente grandemente, pero de la misma manera esta ciudad se volvió totalmente corrompida. ¿Sabe? Todo este adelanto que surgió hizo también que la ciudad se corrompiera en cierta manera. Corinto se volvió tan moralmente corrupta que su nombre se volvió sinónimo de desenfreno y depravación moral. De hecho, corintizar llegó a representar inmoralidad descarriada y embriaguez desenfrenada. Corintizar. Tú estás corintizado. Eso significa que tú estás depravado. O sea, hasta ese término se llegó a aplicar. El edificio más prominente en la ciudad de Corintio era el templo de Afrodita, la diosa griega del amor. Y escuche esto, unas 1000 sacerdotisas quienes eran prostitutas religiosas, vivían y trabajaban ahí y bajaban a la ciudad en la tarde para ofrecer sus servicios a los hombres de la ciudad y los visitantes. Y esa era la ciudad donde llegó Pablo a predicar el evangelio. Se parece a algunas ciudades de hoy en día, ¿verdad? Que están totalmente corrompidas, sin mencionar, ¿verdad? Sin pasar juicio, ¿verdad? Pero hay un refrán por ahí que
que dice lo que sucede en Las Vegas se queda en Las Vegas. Y eso lo que significa es que cosas buenas no suceden ahí, ¿sabes? Pues algo así era lo que pasaba en Corinto. Corinto estaba totalmente corrompido, era una ciudad corrompida. Todo ese adelanto y ese comercio hizo que se corrompiera la ciudad por completo. Y una de las atracciones era este templo donde tenían 1000 prostitutas que viajaban a la ciudad y ofrecían sus servicios. En Hechos capítulo 18 se nos narra cómo fue la fundación de esta iglesia. ¿Verdad? No salió de la nada. Pablo fundó la iglesia, pero en Hechos capítulo 18 se nos dice cómo fue fundada esta iglesia. Quisiera leer los versos del 1 al 18, van a estar ahí. Lo tengo de la Biblia de las Américas. Dice así, Hechos 18, del 1 al 18, si usted quiere, ¿verdad? Lo puede apuntar ahí. Aquí fue que se fundó la iglesia de Corinto. Después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Allí se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural del Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer. Pues el emperador Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Pablo fue a verlos. Y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas de campaña. Así que Pablo conoce esta pareja que trabajan en el mismo oficio, haciendo tiendas. Como usted puede ver en ese verso, Pablo trabajaba y hacía tiendas de campaña. Pero además de eso, mire el verso 4. Y discutían en la sinagoga todos los días de reposo, tratando de persuadir a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo comenzó a dedicarse por completo a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero cuando los judíos se le opusieron y blasfemaron, él sacudió sus ropas y les dijo: su sangre sea sobre sus cabezas, yo soy limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Partiendo de allí, se fue a casa de un hombre llamado Ticio, justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. También muchos de los corintios, al oír, creían y eran bautizados. Por medio de una visión durante la noche, el Señor le dijo a Pablo: no temas, sigue hablando, no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. Entonces Pablo se quedó allí 1 año y 6 meses, enseñando la palabra de Dios entre ellos. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron a una contra Pablo y lo trajeron ante el tribunal. Este persuade a los hombres a que adoren a Dios en forma contraria a la ley, dijeron ellos. Cuando Pablo iba a hablar a Galión, dijo a los judíos: si fuera cuestión de una injusticia o de un crimen depravado, judíos, yo le toleraría, como sería razonable. Pero si son cuestiones de palabras y de hombres y de su propia ley, allá ustedes. Yo no estoy dispuesto a ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos ellos agarraron a Sóstenes, el oficial de la sinagoga, y lo golpeaban frente al tribunal. Pero Galión no hacía caso de nada de esto. Pablo, después de quedarse muchos días más, se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria. Y con él iban Priscila y Aquilas. Y en Cencrea se hizo cortar el cabello porque tenía hecho un voto. Así que esta es la historia de cómo fue fundada esta iglesia. En medio de toda esta depravación que yo acabo de contar, ¿verdad? Dios llamó a Pablo a fundar esta iglesia. Y un detalle interesante es que a mitad de los versos que leímos, es que Dios le habla a Pablo por medio de una visión y le dijo que se quedara allí un tiempo, que no tuviera miedo, que predicara la palabra de Dios. Y Pablo se quedó allí 1 año
y medio. Luego de él irse, de fundar esta iglesia, estar 1 año y medio, él se entera de que esta iglesia tiene problemas y esa es la razón por la cual él escribe esta carta. Y Pablo escribe esta carta con 2 propósitos principales. Esta epístola se escribió primeramente para reprender la conducta desordenada de lo que ellos estaban haciendo. Y se le había informado al apóstol Pablo. Así que él escribe esta epístola para reprenderlos. Y la segunda razón es para aconsejarlos a ellos acerca de algunos puntos que los corintios tenían algunas dudas y le habían escrito a él. Así que él tenía que aplicar los remedios apropiados para los desórdenes y los abusos que había en la iglesia y también dar respuesta a todas las preguntas y las dudas que la iglesia de Corinto tenía. Dice un comentario: el problema más serio de la iglesia corintia era la mundanalidad. Una falta de disposición a divorciarse de la cultura que los rodeaba. La mayoría de los creyentes no podían separarse consecuentemente de sus caminos antiguos, egoístas, inmorales y paganos. Fue necesario para Pablo escribir para corregir esto, como también para mandar a los cristianos fieles a no solo romper la comunión con los miembros desobedientes y no arrepentidos, sino a sacar a estos miembros de la iglesia. Y esto lo vamos a ver más adelante, no hoy, pero llega una situación donde ellos tienen que tomar a una persona y expulsarlo de la iglesia. Eso quizá usted no lo ve hoy en día, pero sí sucedió en esta iglesia. Y además de todo lo que nosotros hemos dicho, ¿verdad? Y mencionado anteriormente, para añadirle un poquito más a lo que está sucediendo en esta iglesia estaba compuesta por judíos y por gentiles. Y algunos querían meter sus tradiciones judías dentro del cristianismo, mientras que otros se comportaban desordenadamente y no hacían caso a las cosas que enseñaban algunos judíos. Así que además de los problemas de la iglesia, que no querían separarse de las cosas del mundo, también habían grupos que querían meter costumbres de la iglesia judía en la iglesia de Corinto. Así que había pelea entre cristianos gentiles y cristianos judíos. Y esto nos deja ver, ¿verdad?, cuán horrible es el pecado delante de Dios. El pecado quiere entrar a la iglesia de cualquier manera. Y muchas veces los cristianos no quieren separarse del pecado. Así que nosotros esperamos que Dios nos hable y hable a nuestros corazones por medio de su palabra, por medio de este libro. Así que ese es un contexto general de cuál era la ciudad de Corinto y las razones por las cuales Pablo escribe esta carta a estos hermanos. Vamos a ir a los primeros 3 versos, que es lo único que vamos a discutir en el día de hoy. Dice el primer verso: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Esa es la presentación, ¿verdad? La introducción, el saludo. Hoy en día, cuando nosotros escribimos una carta, ¿verdad? Usted escribe una carta y al final usted firma. De hecho, usted lee la carta y quizá cuando usted abre la carta, déjame ver quién está escribiendo esto. Y va a la firma para saber quién lo escribió, ¿verdad? Pero en los tiempos de Pablo, el que escribía se presentaba al principio, no tenías que ir a lo último. Así que él dice, él está escribiendo y él dice quién es, ¿verdad? Y eso se hacía para que los que estaban leyendo identificaran rápidamente quién era el que estaba escribiendo. Pablo también acostumbraba a mencionar a otros líderes de la iglesia que de alguna manera le estaban ayudando a escribir la carta. Y posiblemente esta carta no la escribió
él con su puño y letra, sino que la dictó para que le escribiera otro. Y en este primer verso él menciona a Sóstenes, y lo que se cree es que este hermano Sóstenes, ¿verdad? Fue quien escribió la carta que Pablo le dictó. Sóstenes, si usted leyó, ¿verdad? Cuando se fundó la iglesia, era el líder de la sinagoga en aquel tiempo, se convirtió a Jesucristo y dice que fue golpeado cuando salieron de aquel juicio, ¿verdad? En Hechos 18, 17. Y después también, en este primer verso, Pablo también se identifica como el apóstol de Jesucristo y solo lo hace para que se entienda que Dios lo ha enviado. Pablo no está siendo orgulloso aquí. No es como los apóstoles de hoy en día. No, nada parecido. El asunto es este. Pablo le va a hablar bien fuerte a esta gente. ¿Sabe? Él le va a hablar bien fuerte. Él es el fundador de la iglesia. Así que no solamente está escribiendo como fundador de la iglesia, él está escribiendo como el apóstol enviado de Dios. Porque las cosas que él va a corregir son bastante serias. Y entonces, ellos tienen que saber que él tenía toda la autoridad de parte de Dios para corregir las cosas que él tenía que corregir. Y por eso es que él dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. El próximo verso, nosotros vemos, ¿verdad? Este es el orden de la carta. Él se presenta, quien le escribe. Ahora él dice, en el verso 2, ¿a quién va dirigida la carta? Verso 2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Así que la carta va dirigida a la iglesia que está en Corinto. Todos los creyentes, todos los cristianos que han venido en arrepentimiento y fe, que se unen a adorar a Dios en esta ciudad de Corinto, a estas personas iba dirigida esta carta. Y desde el saludo inicial, desde este segundo verso, Pablo va directo al grano, a lo que él quiere lograr en esta carta. Y de hecho este verso 2 nos dice un resumen de lo que él quiere hablar en esta carta. Él dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que invocan en cualquier parte, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Pablo nos está hablando aquí de santificación. No solamente santificación posicional, sino santificación progresiva. Y vamos a ver estas dos, ¿por qué Pablo menciona estos dos tipos de santificación? Todo creyente que ha creído en Jesucristo para salvación es un santo, ha sido declarado santo posicionalmente. Si usted es cristiano, usted ha venido a Cristo en arrepentimiento, usted es un santo. Por eso Pablo dice a los santificados. Ya usted ha sido santificado. Y la palabra griega que traducimos como santo es agios, que significa apartado o separado para. Así que una vez usted cree para salvación, usted es santo, usted es separado para Dios. Usted ha sido separado. No hay nada que usted pueda hacer para ser santo, solamente creer en lo que Cristo hizo en la cruz. Usted cree, usted es santo, usted es apartado para Dios. Y eso es lo que Pablo está diciendo en este saludo. A todos los que han sido separados posicionalmente en Cristo Jesús. Cuando nosotros vemos la palabra santo, uno puede pensar en muchas cosas. Hoy en día la iglesia tradicional, cuando habla de un santo, ¿verdad? Nos habla de un proceso que tienen que llevar para declarar a alguien santo. Una cosa extraña que no está ni en la escritura, pero eso no es lo que dice la palabra del Señor. Usted ha creído, usted es declarado santo. Usted es santo delante del Señor.
Dice un comentario, la santidad en ese sentido de posición no es una cuestión de buenas obras, de vivir un santo, de un vivir santo. Como cristianos debemos vivir de manera santa, pero esa forma de vivir de manera santa no nos hace santos. El que nuestra forma de vivir sea santa es porque en Cristo ya somos santos y tenemos el consejo y el poder de su Espíritu Santo. Somos santos porque el santificador, el que nos hace santo, ya nos ha santificado en respuesta que confiamos en Él. La obra de Cristo, no la nuestra, es la que nos hace santos. Somos santos mediante el llamamiento. Eso se refiere a la eficacia del llamamiento de Dios para salvación. Pero no se queda ahí, si somos santos, somos separados para Dios, y no hay nada que nosotros podamos hacer, es un regalo del Señor. Pero esa es la santificación posicional. Pablo no se queda ahí en el verso 2 y nos habla de la santificación progresiva. Volvemos al verso, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, esa es santificación posicional. Y lo próximo, llamados a ser santos con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa segunda parte es santificación progresiva. Llamados a ser santos. Esa es la santificación progresiva. Así que desde el principio de esta carta, Pablo comienza a corregir a esta iglesia. Mira, tú has sido separado para Dios posicionalmente, pero Dios quiere que tú te separes para Él también. Eso es lo que está diciendo Pablo en este verso número 2. Sí, tú has sido separado, pero tú tienes que separarte también. Dios quiere que tú te separes. Usted no es salvo por las obras, pero si usted es salvo, usted quiere hacer obra y usted quiere separarse para Dios. Y eso se llama santificación progresiva. De hecho, hace poco escuché a una persona hablando en contra del cristianismo mencionar que todas las religiones son iguales, porque al final todas las religiones requieren que tú hagas algo para salvarte, ¿verdad? Y esa persona dijo que el cristianismo que nosotros predicamos, la salvación no es por obra, pero al final sí exigimos que hagan obra. Y él llegó a la conclusión de que, pues entonces sí es por obra. De hecho, cuando usted lee Santiago 2:18, Santiago dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y cuando usted lee ese texto, podría alguien llegar a la conclusión errónea de que no necesitamos obras para nosotros salvarnos. Pero no. Mira, lo increíble de la palabra del Señor es que Dios sabe todas las cosas. Y yo me sorprendo porque la respuesta está en la palabra de Dios. ¿Cómo alguien puede explicar la salvación del ladrón en la cruz si la salvación es por obra? ¿Cómo alguien puede explicar la salvación de ese hombre? Ese hombre no hizo absolutamente nada. Creyó y minutos después murió. ¿Qué obra hizo? Ninguna. Y eso significa que la salvación jamás va a ser por obra. Pero si usted es salvo, usted va a querer hacer obra. Estoy seguro que si ese ladrón se hubiera bajado de la cruz, jamás hubiera sido el mismo. Jamás hubiera vuelto a robar nuevamente. ¿Por qué? Porque ha sido cambiado. Pero no le dio tiempo de hacer nada. Él murió allí. 0 obra. Murió salvo. Y como hemos explicado muchas veces, ¿verdad? Usted no hace obras para salvarse.
Así que usted no hace obra para salvarse de la misma manera. Usted no se santifica con el propósito de obtener algo a cambio. Simplemente en agradecimiento, usted quiere parecerse más a aquel que lo salvó. Y lo que Pablo está diciendo a esta iglesia es, mira, ustedes fueron separados para Dios, pero se están comportando como personas que no fueron separados para Dios. Tienen que separarse del mundo. Dios los está llamando a separarse de todas aquellas prácticas que a Él no le agradan. Eso es lo que Pablo está diciendo en ese verso 2. Y eso es lo que nosotros vamos a ver en la mayoría de los versos en esta carta. Vamos a ver a Pablo exhortando a la iglesia, no pueden hacer esto. Ustedes han sido llamados, ustedes han sido salvados, ustedes han sido santificados. Y ustedes deben de separarse para el Señor. Tenemos que ser diferentes. No podemos meter en la iglesia las prácticas pecaminosas del mundo. Así que vamos a ver muchas cosas que esta iglesia practicaba y que a Dios no le agradaban. Y mientras las vamos viendo, yo espero que Dios hable a su corazón y usted tenga que corregir algunas cosas que posiblemente tenga que corregir. Y yo mire en mi corazón y quizás tenga que corregir algunas cosas que tengo que corregir. Verso 3 y terminamos. Verso 3 dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así que lo que nosotros vimos aquí es lo que prácticamente se hacía en todas las cartas. Un saludo donde se presentaba al que le ayudaba, luego a quién iba dirigida la carta y un corto saludo, ¿verdad? Si usted va a Efesios 1:2 dice gracia, exactamente casi las mismas palabras. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Primera de Pedro 1:2 dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser regocijados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Segunda de Juan 3 dice: sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Gracia es favor de Dios y la paz es fruto de esa gracia. Paz en hebreo significa shalom. Y todavía hoy en día ese saludo se utiliza en Israel, ¿verdad? Shalom. De hecho, la gente que se quiere parecer más judío, ¿verdad? Saludan con un shalom. Quieren parecer judío y dicen shalom. Y la paz que habla aquí es la paz que solamente Dios nos puede dar. Juan 14:27 lo dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Qué podemos decir de lo que hemos leído en estos cortos versos, verdad? Los cristianos no somos como el mundo. No somos como el mundo. Somos llamados a ser santos. Y nosotros los creyentes vamos nadando en contra de la corriente de este mundo. Es bien fácil dejarse llevar por la corriente de este mundo. Bien fácil. No haga nada y la corriente lo lleva. Usted no hace ningún esfuerzo. Se siente lo más feliz ahí. ¿Por qué? Porque está nadando a favor de la corriente. Pero nada en contra de la corriente y usted va a tener grande batalla y grande lucha en contra de esa corriente. Solamente el que nada en contra de la corriente de este mundo sabe cuán difícil es hacer eso. Y Dios nos ha llamado a que no nos parezcamos al mundo. Y el asunto de no nadar a favor de la corriente es que nadie lo mira con buenos ojos. Todo el mundo está nadando a favor de la corriente de este mundo.
Y usted va y ve a alguien en contra. ¿Y para dónde va ese? ¿Y qué es lo que está pensando? Y para la persona del mundo lo que nosotros hacemos no tiene ningún sentido. Y tampoco nosotros, por otro lado, nos sentimos cómodos nadando en contra de la corriente, para que usted vea lo difícil que es este asunto. Tenemos la presión del mundo y luchamos con nosotros mismos, porque usted tiene que hacer un esfuerzo para nadar en contra de la corriente. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Nosotros tenemos que ser diferentes. Hemos sido separados para Dios, tenemos que actuar como separados para Él. Termino con esto. Pero eso no lo hacemos con nuestras propias fuerzas. Eso no se puede. Dios nos da la fuerza para nosotros luchar en contra de la corriente. Eso lo hacemos solamente por medio de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Mira, en estos 3 versos que nosotros leímos, era un saludo, ¿verdad que sí? Y es interesante porque nosotros saludamos y jamás nuestro saludo se parece a este saludo que está dando Pablo en esta carta. En estos 3 versos que nosotros leímos, el nombre de nuestro Señor Jesucristo aparece 4 veces. 4 veces aparece el nombre del Señor Jesucristo. Lo que nos deja ver que nosotros no podemos hacer esto por nuestras propias fuerzas. No podemos. Y Él lo sabe. Él dice, solamente por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo podemos hacer. Nuestro Señor Jesucristo es quien nos da las fuerzas a nosotros. Pero usted puede ver realmente cuán conectado estaba Pablo con nuestro Dios. Cuando pone a Jesucristo ahí, 4 veces en 3 versículos. Y nosotros a veces escribimos y la palabra Jesucristo no está por ningún lado. No sé cuántos han leído el libro de Esther, ¿verdad? El libro de Esther es increíble porque creo que la palabra Dios no aparece en todo el libro de Esther. Pero usted ve a Dios en todo el libro. Pero también nos deja ver cuán depravado estaba ese pueblo, que ni siquiera Dios es mencionado en ninguno de los versos de todo el libro. No pensaron, el que escribió el libro no pensó en la palabra de Dios. Y sin embargo, aquí Pablo en 3 versículos menciona a nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Lo que nos deja ver una vez más que solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo nosotros podemos lograr estas cosas. No es con nuestras propias fuerzas. Hemos sido santificados posicionalmente, pero Dios nos manda a que nos tenemos que separar del mundo. Y eso solamente lo hacemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. O si usted no es cristiano, usted no se va a separar del mundo. No puede. Por eso usted ve que un no creyente no puede. O puede durar algún tiempo, pero al final no va. Solamente con el Espíritu Santo y por medio de la llenura del Espíritu y por medio de el cambio que Dios ha hecho en nuestros corazones, que nosotros podemos lograr estas cosas. Pablo las pide, la palabra del Señor la pide, pero lo pide porque nosotros podemos hacerlo porque ya hemos creído. Hemos sido santificados posicionalmente y ahora podemos santificarnos. Se me fue la palabra. ¿Cómo fue? Separándonos del mundo. Pero dije posicionalmente y progresiva. Esa es mi exhortación en esta tarde, esperando que nosotros podamos tomar este consejo de la palabra del Señor y vamos a ver más cosas de estas. ¿Sabe? Este es solamente el saludo del apóstol Pablo. La semana que viene continuamos con los demás versos. Amén. Oremos al Señor. Señor, gracias por tu palabra. Y creo que lo que podemos ver en este saludo de Pablo, Señor, es que si hemos sido santificados posicionalmente, tú nos pides, Señor,
que continuemos esa labor, Señor, que seamos santificados progresivamente. Y te pedimos que nos dé la fuerza, porque eres tú quien nos puede dar la fuerza para eso. Ayúdanos, Señor, a hablar sobre este libro. Ilumínanos cada día más y habla a nuestros hermanos, Señor, a sus vidas. Tú sabes de qué necesidad tiene cada uno de nosotros. Habla a nuestros corazones, Señor, y que nosotros podamos corregir todas aquellas cosas que nosotros debemos corregir, Señor. Tú hablaste a la iglesia hace 2000 años por medio del apóstol Pablo. Hoy en día, por medio de tu palabra, tú hablas a tu iglesia. Esta es tu iglesia, Señor. Estos son las personas que han sido salvadas por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.